Bienvenidos a este salón virtual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Una nueva ocasión en la que tenemos la oportunidad de reunirnos en esta plataforma digital para llevarles a ustedes un contenido clase 1A, como solo nuestro equipo sabe proporcionarles a ustedes. ¿Y qué mejor forma de iniciar esta actividad que invitándolos a ustedes a que tomen una actitud receptiva, a que se pongan cómodos, a que se sientan en confianza para poder compartir esta videoconferencia que nos va a permitir enriquecernos acerca de los TEA, de las personas con trastornos del espectro autista, en especial los niños, como en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad aquí en Santiago. Nos esforzamos por llevarles a ustedes contenido formativo que facilite la calidad de vida de tantas personas que con esta discapacidad, que en especial estaremos trabajando en el día de hoy, pues son menos favorecidas. El tema de hoy, conociendo más sobre los TEA, estará a cargo de una colaboradora excepcional de nuestro centro, la licenciada Claudia Cuevas Coelho, a quien tendré la oportunidad de presentar más adelante. Ahora quiero compartir con ustedes unas informaciones importantes. La primera es que esta videoconferencia forma parte del ciclo de educación o de formación psicoeducativa permanente que maneja nuestro centro, con la intención de dar continuidad a la formación de nuestros colaboradores y toda nuestra comunidad y red de apoyo. Todas las instituciones, personas, padres, el vecino, el amigo del amigo, que forme parte de nuestra comunidad o que muy bien se interese por estos temas de discapacidad, pues son bienvenidos en todas las charlas y videoconferencias que armamos dentro de este ciclo de educación o de formación psicoeducativa permanente. La segunda información que quiero compartir con ustedes es que la sesión de preguntas la estaremos llevando a cabo al final, como es una costumbre. Pero si desde ya ustedes tienen una inquietud que quieren que nuestra licenciada Cuevas pueda responderles, pues la pueden escribir a través del chat. Le hacen la salvedad pregunta porque hacen muchos comentarios y le agradecemos esos comentarios que nos hacen a través de este chat, pero para que identifiquen las preguntas le ponen pregunta, la palabra pregunta delante de su pregunta. Así pues, sin más, yo quiero compartir con ustedes un poquito acerca de quien estará a cargo de llevarnos estas informaciones tan valiosas. Ella es Claudia Cuevas Coelho, mujer dominicana santiaguera y aguilucha, me encanta. Ella es licenciada en psicología, graduada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una maestría en evaluación psicológica y psicodiagnóstica de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Tiene una especialidad en educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la Pucamaima. Si mal no recuerdo, ella es de la primera graduación de esta maestría aquí en Santiago. Tiene una capacitación clínica en la aplicación y corrección de escala de observación para el diagnóstico del autismo, el ADOS-2, y la entrevista para el diagnóstico del autismo, ADI-R, bajo la formación de la doctora Valeria Nanclares. Formó parte del programa de escuelas efectivas PEP de la USA, MINER y la Pucamaima como acompañante del componente de educación inclusiva. Actualmente es la encargada del servicio de evaluación y diagnóstico de nuestro centro, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, y como ella misma se define o define su misión, la cito: mi misión en el CAI es difícil, pero a la vez muy gratificante, ya que estoy aportando a la educación de padres y madres, a la búsqueda de soluciones y al impacto sustancial en el pronóstico a largo plazo, no solo del niño o la niña que tiene el diagnóstico TEA, sino de toda su familia. Esto genera en mí un grado indescriptible de satisfacción y felicidad.
La complejidad que representa esta condición me motiva a mantenerme en constante investigación y aprendizaje, ya que cada niño y niña manifiesta las conductas de manera diferente, lo que transforma a cada diagnóstico en una historia única. Sin más preámbulos, con nosotros la licenciada Claudia Cuevas Coelho. Bienvenida, Claudia. Hola. Bueno, este espacio es tuyo, te doy la bienvenida, te quedas aquí, puedes prender tu micrófono, recuérdalo para que podamos escucharte. Y sí, nada, aquí estamos todos dispuestos a escuchar todas estas informaciones que, como he mencionado, son de gran valor, porque nos van a facilitar y nos van a abrir el conocimiento a nivel general de una manera clase 1. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que pues, nos acompañan en la noche de hoy. Como bien dijo ella, voy a dar información que espero que sea enriquecedora y adicional de lo que son los trastornos del espectro del autismo. Quizá que hay muchas personas que conocen a profundidad la condición, otras no tanto, quizá hay otras que es la primera vez que están escuchando al respecto. Entonces, todas esas preguntas que pues puedan surgir, que me gustaría que al final tener varias interrogantes, generarle interrogantes a ustedes y poderlas responder. Entonces, váyanlas tomando en cuenta, anotando o escribiendo en el chat para poder entonces aprovechar nuestro tiempo al final. Entonces, voy a activar un momentito mi cronómetro aquí para poder respetar bien nuestro tiempo y vamos a compartir nuestra presentación para empezar esta charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todos por sacar este tiempo para compartir con nosotros. Para mí es muy importante que estén dedicando pues esta hora, estos minutos en escucharme y en conocer sobre lo que me he dedicado pues en la institución, en el CAI, desde sus inicios. Ya ahora recientemente cumplí 5 años y como bien yo le comentaba a Laura y ella pues citaba de lo que a mí me genera día a día trabajar con niños con la condición de autismo, pues es más que nada ser una informante. Y aunque lo que me toca informar quizá no es una noticia muy agradable para las familias, con el paso del tiempo nos damos cuenta de la importancia que es ese diagnóstico para el conocimiento y para la comprensión de sobre todo el comportamiento de los niños y las niñas. Pero para comenzar a hablar sobre un tema, a mí siempre me gusta resaltar quizá lo que por descarte no es. Es decir, en vez de empezar con la definición, poder empezar mencionando cosas que definitivamente no son un trastorno del espectro del autismo o un trastorno del espectro autista. Porque, como bien yo siempre digo, a veces nos pasa, si recuerdan los años de exámenes en el colegio, cuando teníamos esa pregunta de opción múltiple, que no conocíamos muy bien la respuesta, pues a veces por descarte uno daba la respuesta correcta, sacando las que realmente sabía que no eran. Entonces, a veces para conocer sobre algo, a mí me gusta empezar resaltando lo que no es, porque escuchamos muchas informaciones y realmente todavía en estos tiempos se escuchan cosas como estas. ¿Qué no es? Pues no es una enfermedad. Por lo tanto, lo que no le estamos buscando es una cura. A las enfermedades se les busca cura. En el caso del trastorno del espectro autista, no vamos a escuchar a nadie, o no debemos escuchar a nadie diciendo yo tengo la cura de esta enfermedad o yo tengo la cura de esta condición, porque así no es. No es la consecuencia de un bloqueo afectivo, porque realmente la teoría inicial, o había una teoría inicial en donde se creía que lo que estaba sucediendo era por una interacción o una educación inadecuada, teníamos entonces como consecuencia este comportamiento o esta conducta del niño y de la niña. No es algo exótico o poco frecuente. Quizás si estuviéramos realizando este encuentro
10 años atrás, 15 años atrás, para una sociedad como la nuestra, este tema era algo poco frecuente, era algo muy extraño, desconocíamos de qué estábamos hablando. Actualmente no. O sea, actualmente, aunque todavía tenemos una gran parte de la población que no reconoce o que no tiene información sobre lo que es un trastorno del espectro, para los profesionales no debería de ser algo poco frecuente, porque realmente la prevalencia de la condición es cada vez más alta. Entonces, como profesionales que trabajamos con la conducta, sobre todo en el área infantil, no conocer sobre lo que es un trastorno del espectro autista, pues yo diría que actualmente no es válido. No es siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales. Y resalto esto porque si nos vamos a la imagen de una persona con autismo en Hollywood o en lo que son las películas, en lo que son las series de televisión, pues vemos representado muchas veces ese TEA, como se le suele decir, de alto funcionamiento. Adultos o niños que tienen una capacidad de memorización, que tienen una inteligencia superior, que realmente tienen un vocabulario, un comportamiento que supera lo que es, digamos, el comportamiento estándar. Y no, vamos a conocer más adelante, pues, que esa no es la única versión. Y hay muchas personas que cada vez que hablamos de autismo dicen, ah, sí, como Sheldon, el de tal serie, o como el papel que hizo fulano en aquella película. Y yo, sí, es cierto, son manifestaciones de la condición, pero nos vamos a encontrar con una sintomatología muy diferente a esta. No es una incapacidad absoluta para mostrar afecto y relacionarse. También se pensó en un principio que eran personas que no iban en ningún momento de etapa de su vida a, vamos a decir, solicitar afecto de otras personas, brindarlo de manera natural y espontánea. Incluso se representaba o se ha representado siempre como una burbuja, porque se creía, o sea, la teoría era como que la persona se aislaba en un mundo en donde otras personas no ingresaban o esa persona no buscaba la interacción con los otros, con los demás. Y realmente, pues, no es así, no es definitivamente así. No es un trastorno infantil. Lo menciono porque muchas veces escucho decir que esto pertenece a una etapa de la vida del ser humano. Es decir, esto después de que pasa la infancia, no llega hasta la adolescencia, ya no hay más manifestaciones en la adultez. No, es una condición de por vida, que sea del neurodesarrollo, quiere decir que viene desde el nacimiento, aunque las manifestaciones conductuales o, por ejemplo, las confirmaciones de los diagnósticos no se puedan hacer desde el nacimiento. Se necesita pues un tiempo, un periodo de expresión de las conductas, pero no se representa únicamente como un trastorno de la infancia. No es un trastorno que impide aprender, y eso es una pregunta que también con mucha frecuencia madres y padres con su debida preocupación pues nos hacen allá en el servicio. El aprendizaje va a estar la habilidad de aprender va a estar en cada una de las personas, tengan o no tengan una condición. Hasta dónde esa persona vaya a aprender o qué cosas realmente esa persona vaya a aprender, no lo vamos a determinar nosotros, lo determina la misma persona. Que sí podemos tener dificultades específicas para llevar un aprendizaje, digamos, promedio o habitual. Claro que sí, las podemos encontrar, pero no con el verbo que tenemos aquí, que es que impide. O sea, no es una condición que le va a impedir al niño o a la niña aprender, obtener contenidos, incluso escolarizarse y demás. Y por último, no es un comportamiento por el que una persona se aísla voluntariamente del mundo externo, que ese también era en algunas ocasiones una versión que se tenía sobre la misma condición, de que la persona o el niño lo hacía de manera voluntaria. Es muy diferente la personalidad, o sea, una persona que voluntariamente se aísla, o que pudiera ser un poco más, en vez de ser extrovertido, más introvertido,
a realmente las manifestaciones propias de la dificultad de interacción social que presenta la condición. Entonces, ya que vimos lo que no es, pues les quiero dar la definición más técnica, pero que incluye todo lo que sería, en un pequeño párrafo resumido, los criterios que nosotros tomamos en cuenta para realizar el diagnóstico de lo que es un trastorno del espectro autista. Y como bien pueden ver ahí, dice que es un grupo de trastornos complejos del neurodesarrollo, que era lo que les mencionaba, o sea, viene desde el nacimiento, que se caracterizan en mayor o menor grado por las dificultades en la interacción social recíproca y la comunicación verbal y no verbal. Eso sería un solo dominio, o sea, es algo sociocomunicativo para socializar. O sea, la socialización va de la mano de la comunicación. Y entonces el otro criterio es la presencia de patrones repetitivos, restrictivos y estereotipados de la conducta. Vamos a ver estas dos dimensiones, o sea, están aquí las ven divididas en tres, pero como les decía, la parte social y de la comunicación están totalmente entrelazadas. Vamos a verla con qué nosotros vemos, qué buscamos cuando hablamos de que hay una dificultad de interacción social recíproca. ¿Cuáles son esas dificultades de comunicación verbal y no verbal? No es simplemente que el niño no hable, porque tenemos muchos niños, niñas, adultos con la condición de autismo que hablan muy bien, hablan incluso mejor que yo, utilizan un vocabulario muy rebuscado, tienen una buena memorización, entonces es como tener una cantidad de palabras superior, sobre todo a veces a la edad evolutiva en la que se encuentran. Entonces hay muchas versiones en la manifestación de estos síntomas. Y luego ver eso, a qué se refiere con estos patrones de conducta, que son muy específicos de la condición. Pueden aparecer en otro tipo de condición o de trastorno o de discapacidad, pero cuando los veamos en conjunto con el resto de las dificultades del dominio sociocomunicativo, entonces estamos cumpliendo con los criterios para el diagnóstico. De ver estas áreas, no me voy a meter de lleno en lo que es lo que son los hitos del desarrollo. Este es un tema súper amplio, pero no lo puedo dejar de mencionar cuando hablo sobre los trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque un profesional que esté indagando sintomatología de la condición, que no conozca el curso del desarrollo del ser humano, entonces no va a poder detectar cuáles son las alteraciones que se están presentando. Si yo no tengo bien claro qué es lo que debería hacer ese niño o esa niña en su primer año de vida, en sus primeros 2 años de vida, en sus primeros 5 años de vida, cuando observe su comportamiento, no voy a detectar las áreas que están afectadas, no voy a detectar los comportamientos que está presentando que se supone no son acordes al momento de su etapa evolutiva. Entonces, siempre resaltando la necesidad de conocer a profundidad los hitos del desarrollo, ese curso del desarrollo, esa culebra, como yo le digo, en donde aquí es bien resumido lo que presenta esta imagen, porque realmente resalta aspectos de los cuales más observamos en cuanto a si el niño o la niña los está manifestando o no, adquirió la habilidad o no, o la está presentando de una manera inusual, ¿verdad? De una manera extraña, de una manera rara. Entonces, tomando en cuenta las habilidades que se tienen que ir desarrollando desde los primeros meses, porque aunque no hacemos diagnóstico tan temprano, lamentablemente todavía no tenemos ni una prueba de observación, ni un estudio genético o algún tipo de imagen que nos pueda decir desde los primeros meses, primeros 3 meses, que realmente se está presentando la condición, pero podemos ir teniendo pequeñas señales de alerta desde los primeros meses de vida. Algo tan simple como comenzar a ver cómo es esa interacción social del bebé con su cuidador principal, que la mayoría de las veces suele ser mamá,
pero bien puede ser papá, bien puede ser una nana, una tía, una abuela. Y la comunicación, esas señales donde ya el bebé comienza a comunicar de manera específica cosas, que pasa del llanto, ¿verdad? Que nosotros, o sea, que la madre principalmente sabe hasta discriminar a qué se quiere referir con cada llanto, pero ya comienza, ¿verdad?, a dar señales de que interactúa con los adultos que están a su alrededor y que comunica sus necesidades, sus intereses, las cosas que no le gustan, las cosas que más le gustan. Entonces, desde los primeros meses podemos ir viendo afectado este curso del desarrollo y esas pequeñas señales que muchas veces esa mamá, ese papá, sobre todo a un profesional con el que nosotros tenemos que trabajar de la mano, que es el médico pediatra, a quien quizá le dan las primeras informaciones sobre esas señales de alerta, es a las que tenemos que irle dando seguimiento. Porque como bien les digo, no voy a hacer un diagnóstico definitivo a los 6 meses, a los 12 años. Hay muchos factores, sobre todo la exposición ambiental, la accesibilidad que pueda tener ese niño o esa niña a la estimulación del habla, motora, de todas las áreas del desarrollo. Entonces, tengo que tomar en cuenta también eso, aunque ya desde bien pequeñitos me puedan estar dando señales muy importantes, sobre todo con un aspecto que tiene que ver con la conexión visual con el adulto, la interacción de juego con el adulto, esa respuesta ante una sonrisa social que ya el bebé viene manifestando. Entonces, esto no quería dejarlo pasar por el tema de la necesidad de conocer bien el desarrollo del ser humano. Y si realmente uno dice, bueno, yo tengo hijos y pude ver el desarrollo diferente de mis hijos, pero puedo indagar más sobre realmente, o no tengo y quisiera indagar más sobre cómo entonces es que uno se va desarrollando en los primeros años para ver qué cosas, a dónde voy a poner el ojo específicamente para buscar los comportamientos inusuales, que es lo que nosotros prácticamente hacemos todos los días durante nuestros procesos de evaluación. Ese ojo está todo el tiempo observando comportamientos, respuestas, ¿verdad? La forma de interacción, si la hay, si no la hay, si es escasa, si está retrasada, en fin. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuáles serían entonces esos aspectos, o sea, esos dominios que para nosotros son clave para determinar que se están cumpliendo con los criterios para un diagnóstico de un trastorno del espectro del autismo? Pues bueno, son dominios del funcionamiento de la persona en la que la presencia de alteraciones cualitativas son de importancia diagnóstica. ¿Cuáles son? Pues bueno, principalmente el funcionamiento del lenguaje y la comunicación. Engloba todo, o sea, ¿verdad? Sabemos que comunicar no es simplemente hablar, engloba todo lo que tiene que vamos a ver también con el tema de la comunicación no verbal y las diferentes formas en las que yo veo el uso y el funcionamiento del lenguaje. Luego el desarrollo social y el juego. Aparte de la interacción social, el juego no se puede quedar fuera porque estamos hablando, sobre todo cuando hablamos estamos en la etapa de la primera infancia, pues todo se aprende a través del juego, todo se comparte a través del juego y se observa muy particularmente el tipo de juego que el niño o la niña hace. Porque, como les digo, uno va aprendiendo, ¿verdad? Según va copiando lo que ve a su alrededor. Pero la dificultad para entonces poder realizar esa acción que estamos viendo en otro o para poder entender la utilidad de un material, nos tiene que llevar a indagar un poco más. Nos tiene que llevar, como yo digo siempre, a ese granito de preocupación para entonces seguir profundizando. Luego también los intereses y comportamientos. Ahí es donde entra toda la parte del patrón repetitivo, estereotipado. Y por último también, aunque no no es algo propio para determinar un diagnóstico, pero sí tiene importancia, pues pueden ser comportamientos generales que tienen que ver con una respuesta que sea agresiva hacia los demás,
una tendencia de respuesta o de juego agresivo hacia los demás o hacia sí mismo, que ¿verdad? Son las conductas autolesivas. Y todo lo que tiene que ver con el historial neurológico. Aquí nos habla de la existencia de posibles rasgos epilépticos, pero es por específicamente reforzando lo que es la parte neuro, o sea, no dejar de lado un perfil que nos pueda dar ¿verdad? Información sobre el funcionamiento de ese cerebro, la actividad de ese cerebro. Aquí me voy a detener unos minutos porque yo sé que es algo que si dentro de este compartir, de este conversatorio, tengo madres y padres, pues sé que es una preocupación y es una pregunta que constantemente cuando hablamos del diagnóstico, se nos hace a nuestro equipo, a cada una de las evaluadoras, y es el tema de qué tipo de autismo tiene mi hijo o mi hija. ¿Es un autismo severo? ¿Es un autismo leve? ¿Es un autismo moderado? Entiendo a totalidad el nivel de preocupación, la frustración que genera y ya tener información previa de que hay diferentes niveles de autismo. Pero nosotros resaltamos, y realmente quiero que quede un poco claro el tema de que no es la etiqueta hacia qué tipo de autismo tiene mi hijo o mi hija, es realmente qué nivel de apoyo, qué nivel de asistencia en el momento en el que yo evalúe a mi hijo está presentando, está necesitando, qué tipo de apoyo requiere. Van a encontrar en diferentes teorías, pues que se le habla por números, o sea, es un nivel 1, está en un nivel 2, en un nivel 3 de apoyo, o grado 1, 2 o 3. Yo quise poner entre paréntesis, pues, la terminología que habitualmente escuchamos, que es de leve, moderado y severo. Pero hago la salvedad de que específicamente con este nivel o con este grado estamos hablando de la manifestación de los síntomas al momento de la evaluación y el nivel de apoyo que requiere. ¿Por qué quiero hacer esa salvedad? Porque después me dicen, o he escuchado personas que dicen, ya mi hijo no tiene autismo porque las cosas que hacía, que era un autismo severo, ahora ya yo veo que no las hace. Le digo, bueno, eso realmente es lo que buscamos con la intervención oportuna en cuanto a esta condición. Lo que disminuimos con la intervención, o sea, con las terapias, fue el nivel de apoyo que requería su hijo y quizá la manifestación la manifestación de los síntomas. Entonces, por eso podemos llevar en un tiempo específico, trabajando, ¿verdad? Recibiendo la intervención adecuada, oportuna, el seguimiento en casa y demás, todas las ayudas posibles, pues el niño, claro que esos niveles van a ir disminuyendo. Como puede ser todo lo contrario, que podamos tener un niño que fue evaluado y estamos hablando de un nivel de apoyos o un nivel de manifestación de sintomatología 1, y entonces al volver a hacer una reevaluación, si ese niño no recibió intervención, pues entonces poder tener más dificultades en las habilidades que ya había adquirido, poder tener una pérdida de habilidades adquiridas o poder estar manifestando comportamientos nuevos que no manifestaba al inicio de la evaluación o en el primer momento que fue evaluado. Entonces, el nivel 1, pues nos habla de que requiere apoyo. Puede requerir apoyo. En cuanto a la parte de la comunicación, pues sin un apoyo in situ, aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Y en cuanto al patrón de conducta repetitivo y restringido, pues se puede dar una interferencia significativa en al menos un contexto. Puse la imagen de la niña con una pizarra, ¿verdad? Una niña como que tuviera muchas habilidades cognitivas, porque aquí es donde pues cae ese nivel o de alto funcionamiento, en donde pues tenemos niños, niñas, adolescentes, adultos con niveles de habilidades cognitivas muy altas. El nivel 2 requiere apoyo sustancial, es decir, en la comunicación social hay un marcado déficit con limitación, con una limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. Y en cuanto al patrón de comportamiento, pues hay una interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco.
Y ya en el nivel 3, que pues es el que comúnmente conocemos como es un nivel severo de la manifestación de la sintomatología, pues ya sí el apoyo que requiere es muy sustancial, hay una comunicación social que es mínima, que está muy limitada, y pues en cuanto a los intereses repetitivos y restringidos, la interferencia es mucho más marcada que si estuviéramos hablando de un nivel 2, la inflexibilidad, ¿verdad?, mucho más notoria, y las dificultades de cambio y de foco de atención también, o sea, se va agravando la situación. Pero por eso quería hablar de estos 3 niveles funcionales del TEA y no hablar de autismo leve, autismo moderado y autismo severo, porque muchas veces caemos en esa etiqueta, en esa casilla, y nos olvidamos de que estamos hablando de una manifestación de los síntomas al momento de la evaluación, que incluso puede cambiar si, por ejemplo, al mes después que se entregue el informe, muchas madres y muchos padres nos han dicho, sí, de las cosas que hablamos la vez que hicimos la evaluación, ya ese comportamiento ha disminuido muchísimo e incluso ha desaparecido, o no hacía esto y ahora sí lo hace. Entonces, eso genera menos preocupación si realmente hablamos de los niveles de manifestación de los síntomas o de los niveles de apoyo, más que hablar de que es un autismo severo. Les mencionaba que quería que viéramos por separado los dominios que están afectados, que están alterados en la condición. Y cuando hablamos de dificultades en la interacción social recíproca, pues bueno, los comportamientos, las respuestas que debemos buscar para realmente hablar de que hay manifestaciones de sintomatología de TEA, pues es la falta de contacto visual desde pequeños, es ese contacto visual que es como barrido o realmente no se mantiene, o es como si atravesara los ojos, es como hay niños que miran, pero realmente no están, no hay un uso de comunicación con ese contacto visual, escasez de expresiones faciales. Como está limitada la comunicación no verbal, pues bueno, no hay gestos o no aparecen expresiones faciales para comunicar quizás un estado de ánimo o quizá un interés. Reducción o ausencia de sonrisa social, sobre todo en interacciones que tienen que ver con algún tipo de juego o con esa respuesta natural a la sonrisa que nos brinda otro mientras estamos interactuando. Retraso o ausencia de respuesta a su nombre cuando se le llama. Ese es uno de los más característicos, de los que más se reportan, en donde más la persona comienza a preocuparse. También hay nosotros con esa información que a veces nos dan, es donde queremos indagar si está todo bien a nivel auditivo y realmente la falta de respuesta no se deba a que entonces tenemos una pérdida de reconocimiento auditivo, que por eso entonces hacemos diagnóstico diferencial por esta parte. Reducción de la iniciativa de juego con dificultad para establecer reciprocidad. Eso hablamos desde el juego desde pequeños. Esa interacción natural entre un niño y otro, aunque no se conozcan, aunque no se hayan visto nunca, o ese interés del niño de realmente compartir con un grupo, tener un juego de respuesta, tener hasta un conflicto, ¿verdad? Dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Y dificultad para iniciar o mantener relaciones con otros niños. Se valoran las cualidades de interacción con otras personas, incluyendo el acercamiento a otros y las respuestas, tengo que ir hacia atrás. Y las respuestas a tus propuestas, el intento de comprometer a otros en sus actividades e intereses, la apreciación de los sentimientos y emociones de los demás, ese reconocimiento de cuando una persona está manifestando tristeza o rabia, o cómo ese niño o esa niña puede manifestarlo también, ¿verdad? Con la acción habitual. La consideración del contexto y los límites sociales, eso también es muy observable en cuanto al comportamiento según las reglas sociales, según el ambiente en el que se encuentra. La expresividad emocional y el juego social, y la habilidad para crear y mantener amistades. En cuanto a las dificultades
de comunicación, tanto verbal como no verbal, pues aquí dentro de las manifestaciones de los síntomas, pues tomamos en cuenta que puede haber, o en la mayoría de los casos, hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. Esto también puede ser no un retraso, sino una regresión, una pérdida. Niños que sí hablaban y entonces a partir de cierta edad comenzaron a decir menor cantidad de palabras, incluso a dejar de hablar del todo. Lenguaje repetitivo o rígido, aquí es donde hemos escuchado quizá varias veces el término ecolalia, que realmente es repetir, puede ser inmediata porque repito lo que me dice otra persona, o puede ser derivada, o puede ser tardía porque repito diálogos de muñequitos, de lo que me dijo la profesora en el colegio, algo que me contaron el día de ayer y estoy repitiendo quizá tal cual como lo escuché. Conversación sobre intereses específicos, y entonces eso no se quiebra, no hay una oportunidad de interactuar con el otro sobre otro tema, porque realmente el niño quiere hablar constantemente sobre los nombres de los dinosaurios, los planetas, un viaje que hizo, un muñeco que le compraron, o sea, es un tema, y si la otra persona intenta tener un tipo de interacción, de reciprocidad, volvemos el niño o la niña volver nuevamente sobre ese mismo tema, sobre su hilo de conversación, que es su preferencia. Dificultad para dirigir las vocalizaciones socialmente. Muchas veces tenemos niños que hablan, que emiten palabras, que emiten frases, pero no están dirigidas hacia la otra persona, hacia un adulto, hacia otro niño. Es simplemente repetir un vocabulario que han aprendido. Todo lo que tiene que ver con la entonación, el volumen, el ritmo, la velocidad, el tono de voz, el acento, también lo tomamos en cuenta. Tiene características que son propias de la condición. Aquí buscamos si hay un tono muy, digamos, como neutro, un tanto como si fuera una máquina que estuviera hablando, ¿verdad? Sin ningún tipo de cambio en cuanto a la pronunciación, para darle énfasis a lo que se está diciendo, para darle una connotación emocional. Ciertos tonos de voz al hablar, quizá muy agudos, acentos que no son los acentos que se hablan en casa, o sea, un acento de otra nacionalidad quizá, y en casa nadie tiene ese acento, no hay un familiar que pudiera haber aprendido de la interacción con ese familiar. Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases. Aquí también entra lo repetitivo o el utilizar mal los pronombres o los verbos o una palabra para decir una cosa que sería lo contrario. Y poca habilidad para la comunicación no verbal. Ahí es donde les comentaba inicialmente el tema del uso de los gestos descriptivos, emocionales, convencionales, la ausencia de gestos, incluso gestos tan simples como señalar para indicar preferencia por algo, o los gestos, ¿verdad?, convencionales que mundialmente utilizamos para comunicar, como decir que no, decir que sí, tirar un beso, decir adiós con la mano. Entonces, los tres aspectos fundamentales del lenguaje y la comunicación, que son característicos de un trastorno del espectro del autismo, pues son las dificultades en el uso del lenguaje para la comunicación social, aspectos anormales del lenguaje que reflejan modelos estereotipados o repetitivos, y una producción limitada del lenguaje espontáneo. Es como a modo de resumen de lo que anteriormente vimos. Por último, dentro de lo que son los criterios diagnósticos, pues entonces viene la parte propiamente del comportamiento, este patrón que generalmente es lo que más llama la atención. Es ese comportamiento del niño, son esas manifestaciones de los síntomas que el resto de las personas no las puede entender, les parecen extrañas, muy raras, porque en diferentes ambientes pues puede haber cualquiera de estas imágenes representativas que yo les pongo aquí. Intereses sensoriales inusuales, que pueden ir de lamer cosas
olfatear cosas que no son propias, ¿verdad?, de que uno pueda lamer o olfatear, tocar texturas con su mano, con su brazo, con su cara, con todo su cuerpo, interés por ejemplo, luces que producen o sonidos que producen la repetición de esto, la observación prolongada de una característica sensorial, de un material. Y así como tenemos esa búsqueda, ese interés, también tenemos la parte que sería la aversión, es decir, el no poder soportar cierto tipo de texturas, el no poder soportar ciertos tipos de sonidos que quizás sean familiares incluso, o sea, cosas muy típicas como el sonido de un abanico o de una licuadora, o el sonido de un teléfono, en fin. Manierismos de manos y dedos, este es un término que se ha integrado cuando hablamos de autismo. La palabra manierismo se refiere a, ¿verdad?, posiciones, posturas, movimientos de las manos y los brazos, que muchas veces escuchamos con términos como es aleteo, o dedos en garras, por ejemplo, posiciones extrañas frente a la cara, movimientos de los dedos cerca de la cara, todo ese repertorio de posturas o movimientos de las manos y los dedos. Compulsiones o rituales, en donde, bueno, ahí podemos ver un sinnúmero de manifestaciones de compulsiones y rituales que tienen que ver desde estilos de juego, desde organización del área, de cómo es la rutina en el día a día, porque entonces cuando vemos la parte de inflexibilidad, ahí es donde puede venir la crisis o puede venir, ¿verdad?, la dificultad para que la persona continúe, para que el niño continúe con su día a día porque se quebró ese ritual o esa rutina del día a día. Intereses inusualmente repetitivos, como pudieran ser tocar varias veces una tecla de un juguete, prender y apagar una luz en una habitación, jugar siempre de la misma forma, utilizar siempre el mismo juguete, como básico, porque las manifestaciones de comportamientos repetitivos y el interés inusualmente repetitivo puede darse con un sinfín de materiales, en un sinfín de situaciones, de espacios, hasta de personas, con interacción con personas. Comportamientos estereotipados, pues bueno, dentro de todo esto tenemos el uso de la estereotipia para el niño, la niña, la persona con trastorno del espectro, tiene en sí una finalidad. Para quienes no la tiene, o sea, para quienes entendemos que no tiene una función, es para el resto de las personas. Pero realmente se concluye que la estereotipia o cualquier comportamiento estereotipado puede representar en ese niño, en esa niña, una acción que regula todo lo que está sucediendo a su alrededor, lo permite, digamos, integrar de mejor forma lo que sucede a su alrededor o todos los estímulos que está recibiendo o quizá la desorganización que representa para él o para ella todas las acciones que se están sucediendo a su alrededor. Ausencia de juego espontáneo, y en edades cada vez más tempranas, o sea, en edades más tempranas esto se busca mucho porque es que el juego es la principal acción del niño o de la niña, el mayor interés. Cuando se encuentra en un salón con muchos materiales de juego, pues bueno, eso es un parque de diversiones, y que realmente no esté esa motivación para el juego o que simplemente haya interés por algo que sea totalmente inusual, como una bolita de papel que había en el piso o un palito que se encontró en el piso, y obviar todo lo que es juguetes y espacios de juego, pues también es algo que vemos como sintomatología y manifestación de la condición. Conducta autolesiva, que claro que sí, nos puede aparecer, es todo aquel comportamiento en el que el niño pues genera una lesión hacia sí mismo. Están también las conductas agresivas, pero esta es de las que más nos preocupa y nos llama la atención porque, ¿verdad?, tenemos que actuar directamente y rápidamente para evitar que continúe haciéndose daño, pero también son respuestas de patrones que se presentan y en muchos casos
que es bastante repetitivo este comportamiento, acudir a la autolesión. Preocupaciones inusuales, intereses circunscritos, por ejemplo, tener un interés muy particular por los trenes y que todo lo que haya a su alrededor tenga que ver con trenes, o por ejemplo con los dinosaurios, que es un interés muy, muy, muy marcado. Lo vemos constantemente en niños con TEA, pero que todo sea su colección de dinosaurios, la habitación está llena de dinosaurios, toda la ropa tiene que tener dinosaurios, o sea, es un interés que siempre está alrededor de ese tema. Un apego inusual a objetos, más allá de que digas, bueno, mi hijo siempre duerme con un peluche o duerme con una mantita. Bueno, esto es un apego inusual a algo que es muy raro que una persona pueda tener apego, como un sorbete o un hilo o una tapa de un refresco, y que todo el tiempo ese material esté, y cuando no está, entonces se pueda generar una crisis o se pueda generar una interrupción a su rutina del día a día. Uso repetitivo de objetos o interés en partes de los objetos, no jugar a arrastrar un camión, sino jugar a ver girar sus ruedas. Excesiva sensibilidad general al ruido, que pudiera hacer estos niños que con su primera acción ante un ruido familiar es taparse los oídos, y no es, por ejemplo, pudiera taparse los oídos si hay un taladro, una máquina haciendo una construcción y realmente es un sonido molesto. Pero estamos hablando generalizado ante sonidos familiares también. Incluso pudiera ser la voz de alguien cantando cumpleaños feliz, que también es otra de las acciones en las que observamos la manifestación de los síntomas. Respuesta normal, idiosincrásica o negativa a estímulos sensoriales específicos. Dificultades con cambios menores en las rutinas propias del sujeto, del entorno personal. Se los comentaba ahorita cuando hablaba un poco de los rituales o las compulsiones. Y resistencia a cambios triviales en el entorno, como por ejemplo una familia que decida cambiar los muebles de posición en la casa, o que decida cambiar la pintura de la casa, o verdad que son cambios muy triviales en donde más allá de quizá preguntarnos que nos llame la atención que ahora la casa no es blanca sino que es amarilla, pero que eso realmente nos lleve, o sea, en el caso de las personas con la condición hay una resistencia bien marcada a cosas tan habituales como pudiera ser esto. Ya para ir terminando, quiero, tampoco en este tema me voy a meter de lleno, pero como seguimos indagando en lo que son las causas, lo que pudiera ser una causa de esta condición, y pues hasta la fecha no tenemos ninguna de las versiones totalmente comprobadas. O sea, no podemos hablar de que específicamente hay algo a nivel neurológico que nos va a determinar que este niño o esta niña tiene la condición, ni siquiera a nivel genético. El diagnóstico sigue siendo a base de observación y de diagnóstico diferencial, pero realmente se conocen 3 teorías explicativas para la sintomatología del trastorno, que tienen una fuerte implicación genética y que yo espero que se siga estudiando y se siga indagando para que en un futuro no muy lejano podamos estar más cerca o podamos encontrar realmente un factor específico, una característica específica que pueda permitirnos detectar, que pueda permitirnos diagnosticar cada vez más temprano, porque no va a ser que cambie la condición, pero va a ser que la intervención enfocada hacia el trabajo de la condición se pueda hacer cada vez más temprano y no se pierda tiempo, porque sabemos el valor del tiempo cuando tenemos afectado el desarrollo, ¿verdad? Cuando ya tenemos desde un inicio una condición que sabemos que no va a poder manifestar alteraciones. Por eso, por ejemplo, una condición como es el síndrome de Down, que tenemos la ventaja, tenemos la facilidad ya de incluso poder detectarlo desde la gestación, o sea, desde el embarazo de la madre, nos permite preparar a todo un equipo cuando ese niño o esa niña nace, para intervenir a tiempo, ya sea las complicaciones que pudiera traer a nivel de salud, las complicaciones médicas,
y luego todo lo que tiene que ver con su desarrollo y la adquisición de habilidades. Entonces, brevemente, para que veamos que tienen algo de coincidencia, o sea, que realmente lo que dice lo que plantea la teoría se ve manifestado en la condición, pues primero la teoría de la mente, que data de 1985, que hace referencia a la habilidad que tenemos las personas, para inferir en los estados mentales de uno mismo y los demás, y esta habilidad nos permite anticipar y comprender el comportamiento tan importante para la adaptación social. Las personas con autismo tienen dificultades para atribuir estos estados mentales, ya sea deseos, creencias, pensamientos, emociones, ideas, intenciones, tanto en ellos como en las otras personas. Y además les cuesta determinar si estos estados mentales pues, son veraces o no. Entonces, basado en esa teoría, ahí tenemos la dificultad para la adaptación social y el anticipar y comprender los comportamientos. Basada en la teoría de la coherencia central débil, que es del 1994, pues el estilo cognitivo de la mayoría de las personas tiende a captar la información de forma global o total, procesando la atención como un todo. Eso es lo que nos plantea la teoría. Es decir, vemos el bosque antes de ver los árboles que lo componen. En el caso de las personas con autismo, se observa una tendencia clara a focalizar la atención en elementos individuales y locales más que en lo global. De este modo, se encuentran con dificultades para integrar la información de forma contextualizada y así poder generalizarla, ya que se fijan en los detalles más concretos o fragmentos aislados, lo que da lugar a interpretaciones erróneas. Y la tercera teoría es la teoría de difusión ejecutiva, que es del 1991, y esta se refiere a la capacidad que posee el ser humano para diseñar estrategias adecuadas para la resolución de problemas, para la consecución de una meta futura. Aquí interviene mucho lo que es el lóbulo frontal. Las personas con autismo tienen dificultades para la planificación y la ejecución de acciones complejas debido a un déficit en las funciones ejecutivas, tales como lo que es el control de impulsos, la inhibición de respuestas irrelevantes, la creatividad, la capacidad de generar nuevas ideas, la flexibilidad, la toma de decisiones y el mantenimiento del foco atencional, que todo eso también lo mencionábamos anteriormente, sobre todo cuando les hablé de los niveles de apoyo o los niveles de funcionamiento. Esto explicaría los comportamientos de rigidez e inflexibilidad tan característicos de los TEA o las dificultades para la secuenciación de las tareas, entre otros. Brevemente, les menciono 10 mitos sobre los trastornos del espectro, a modo de también, como al principio hablé de lo que no era, que nos queden bien claras algunas cosas, ya que escuchamos muchas informaciones, leemos muchos artículos, muchos comentarios al respecto, y pues también como para de aquí ustedes ser entes pues que puedan trasladar esta información, y si alguien está dando una información errada, pues poderle decir, no, mira, en realidad no es así, en realidad esta no es una enfermedad y no buscamos curarla o no se puede curar. Otro mito es que tiene un origen exclusivamente genético. Les mencionaba que es una de las teorías, pero no es exclusivamente genético. Su origen no es exclusivamente de algo que se pueda actualmente decir es este aspecto el que definitivamente se ve afectado. Un mal vínculo entre madre e hijo, los primeros meses de vida, puede provocarlo. Descartado totalmente, y muchas veces tuvimos muchas madres que se culpaban de esta condición de su hijo porque hacían un recuento de lo que fue ese embarazo, que quizá no fue deseado, que a lo mejor yo no le brindé todo el amor durante el embarazo, yo no, los primeros meses con mi depresión postparto, pues los rechacé y entonces esto fue lo que le provoqué. Para nada. Las vacunas pueden causar autismo y seguimos en pleno casi 2021 resaltando realmente la negativa ante esta teoría que inicialmente en sus principios pues fue considerada, y muchos niños quedaron pues sin vacunar por el tema de esta vacuna que era para, es triple, para creo que era rubéola, sarampión y varicela, no sé. Sé que es para las tres, para tres enfermedades, y esa era la que se creía, y definitivamente no. Seguimos teniendo grupos
que son antivacunas, que siguen pues resaltando o confirmando, afirmando, mejor dicho, que sí, que es producto de ciertas vacunas o de esta vacuna, pero eso está totalmente descartado. Estamos hablando de mitos. Todas las personas con TEA son extremadamente listas. Estoy resaltando lo que inicialmente decía, no es realmente así, ese no es el perfil que tenemos que todo el tiempo plantear de lo que es la condición. Hay que trabajar para que se adapten al entorno. Todo lo contrario, el entorno tiene que trabajar para adaptarse a las diversas características que va a tener la humanidad, no solamente las personas con TEA. El ambiente tiene que tener la posibilidad, las sociedades tienen que tener las opciones para aceptar la diversidad, para aceptar las características de cada persona, tenga o no tenga una condición. Y no podemos dejar fuera a las personas con autismo. Entonces, no son esos niños, no son las niñas, no son los adolescentes ni los adultos con la condición que tienen que adaptarse al entorno. Es todo lo contrario. Todos los niños tienen el mismo desarrollo. Para nada. Por eso cuando vemos el círculo del desarrollo, el ciclo del desarrollo, aunque tenemos pautados, ¿verdad? Momentos en los que ciertas habilidades se tienen que desarrollar, cada quien va a manejar su tiempo. Hay niños que van a desarrollar unas habilidades mucho más temprano de lo esperado y otras les va a tomar un poco más de tiempo por diferentes características. Pueden ser ambientales, personales, de crecimiento, totalmente de salud o física, de posibilidades, de acceso, en fin. Todos los alumnos con TEA deben integrarse en colegios regulares. Aquí hago la salvedad para que quizá no se malinterprete el tema de yo decir no debemos hacer inclusión, para nada, es todo lo contrario. Yo soy de las personas que entiendo que se enriquecen los ambientes cuando tenemos características infinitas de personas. Pero cuando tengo que una institución regular no adapta, no se prepara, no modifica su estilo de aprendizaje, su estilo de enseñanza, su ambiente para poder aceptar esa diversidad, entonces no es un espacio que va a enriquecer a una persona que presenta alteraciones o que presenta dificultades y que necesita que haya un cambio para poder aprender, para poder no solamente aprender contenidos académicos, sino aprender habilidades, aprender a socializar o poderlo hacer a su manera. Entonces, el tema de la integración no es lo que nosotros necesitamos, es realmente la inclusión, que ese ambiente, que esa institución se prepare para que todos los que van a estar, pues entonces puedan recibir la misma calidad de enseñanza y puedan tener un espacio donde no solamente es el aprendizaje en el aula, sino la interacción social entre todos. Entonces, hago la salvedad de que la institución debe prepararse para poder hacer esta inclusión. Si no, no vamos a lograr nada. Vamos a tener un niño que necesita que le brinden oportunidades mucho más específicas en un ambiente en donde únicamente lo van a tener segregado, ¿verdad? Lo van a tener en un espacio en donde ni siquiera se le va a brindar la atención que necesita. ¿Tener autismo es malo? Pues para nada. Es una condición de por vida, va a tener como todos sus altos y sus bajos, necesita de atenciones, necesita de tiempo, pero como todo. Todos los procesos en personas con o sin condición van a necesitar paciencia, tiempo, dedicación y pues suma a lo que yo siempre he dicho que es la diversidad. Mientras más diferentes somos y más características distintas yo puedo interactuar con el otro, pues más enriquecida va a ser mi ambiente social, mi interacción social. Y por último, el trabajo cooperativo no es posible en aulas de integración. Claro que sí. También toco esto, al igual que el tema de la inclusión en un colegio regular, y como les digo, esto sería hacer una charla aparte, porque ya si nos metemos en el tema de educación, inclusión y niños y niñas con autismo, pues es todo un tema. Pero debemos de creer en las ayudas que se necesitan, porque va a haber momentos, va a haber niveles de apoyo
que se requieren, en donde yo tengo que acudir a cosas muy específicas, a espacios en donde realmente tenga profesionales que vayan a trabajar con las necesidades específicas de este niño o de esta niña, porque las va a tener. Aunque yo no le limite el aprendizaje y yo no le puedo decir a una madre o un padre, no lo sigue intentando porque él no lo va a lograr, yo no soy quien, ni siquiera de un niño sin condición, pero tengo que reconocer cuando realmente se necesita hacer otro tipo de esfuerzo o se necesita la ayuda de otro tipo de profesional que trabaje de la mano con lo que sería lo habitual en el día a día. Entonces sí tengo que reconocer que ese trabajo cooperativo es posible, pero se tiene que hacer con la intención de querer hacerlo y tiene que estar el profesional formado para poder lograr los objetivos que se plantean. Y bueno, termino con esta pequeña frase que tiene pocas palabras, pero dice mucho. Y es que si usted ha visto un niño o una niña con autismo, con trastorno del espectro autista, usted solo ha visto un niño o una niña con autismo. Hago la salvedad de que cada persona va a manifestar los síntomas de la manera en la que quiera, o no quiera, en la manera en la que realmente le toca a esa persona o se quiera manifestar la condición. Con esto voy a que muchas veces queremos comparar o encasillar únicamente al trastorno del espectro autista son niños que hacen esto, son niñas que hacen esto, todo el tiempo están gritando, todo el tiempo están pegando, todo el tiempo están caminando en puntas, todos hacen lo mismo, y no. Yo puedo tener en un salón 10 niños diagnosticados con la misma condición y 10 maneras diferentes de manifestar los síntomas. Los criterios son los mismos para el diagnóstico, pero la manifestación del síntoma va a ser tan variada como personas hay en el mundo. Así que por eso hago la salvedad de que ver a un niño con autismo es ver ese niño con autismo. El otro lo vamos a ver, podemos llegar a ver manifestaciones totalmente diferentes. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Maravilloso, como siempre. Era de esperarse que en tan poco tiempo hayas podido englobar tanta información y de una forma digerible compartirla con nosotros. Yo, cuando inició esta transmisión en esta plataforma digital, que se ha convertido, dada la covidianidad, en el salón virtual, desde donde llevamos a cabo nuestro ciclo de formación psicoeducativa permanente. Hacía la salvedad de que la sesión de preguntas la íbamos a hacer cuando tú terminaras y que todo aquel que tiene alguna pregunta o quiere compartir con nosotros algún comentario puede hacerlo a través del chat, de la cajita del chat que tenemos disponible en esta plataforma Zoom. Estamos haciendo transmisión en directo a través de nuestra cuenta de Facebook, así que aquellos que nos están sintonizando a través de esa plataforma también pueden hacernos sus preguntas y comentarios. Actualmente, bueno, lo dije que te explicaste muy bien, no tenemos preguntas, sin embargo, yo sí tengo una. Y es que, bueno, hay una pregunta por aquí, creo. Alguien levantó la mano, la puede hacer en el chat, por favor, en la cajita de conversación del chat, donde dice chat, usted escribe ahí su pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer para ayudar a un niño con TEA? Hay una pregunta. Bien, bueno. No sé si es una mujer o un hombre, pero bueno, empezaste a hacer algo para ayudarlo, que es realmente buscar información, informarte, ¿verdad?
enriquecerse de los profesionales, participar en cosas en donde yo digo, si me interesa ayudar, ya sea porque sea un familiar, ya sea porque sea un alumno, o porque sea simplemente un vecino, o porque me interese, ¿verdad? Porque la sociedad también se tiene que interesar en decir, ¿por qué nada más lo voy a hacer si trabajo o tengo un familiar con esa condición? Lo puedo hacer porque quizá en mi trabajo vaya a recibir una persona o porque me toque compartir, como con cualquier otra persona, un espacio social, un espacio público con personas con la condición de autismo. Es muy amplia la pregunta de la persona que la hace, porque no sé si sería ayudarla a nivel, ¿verdad? En la casa, hacer alguna cosa en específico o aprender, pero yo lo que digo es que informarse sobre la condición es lo primero. En algunos momentos yo suelo ser muy específica, como cuando me toca sentarme, voy a poner este ejemplo, me toca sentarme en la puerta de emergencia del avión, que se acerca la azafata y me dice, ¿usted sabe que está sentada en una puerta de emergencia? Y yo le digo, sí, si hay alguna situación de emergencia, yo no soy médico, ¿verdad? En lo que vaya a poder ayudar a nivel de salud o de alguna situación, pero yo lo que voy a hacer es que no voy a impedir que otras personas ejerzan su función. Esa también es otra forma de ayudar. Si realmente yo no sé cómo ayudar en ese momento, pues a lo mejor permitir que otras personas sí puedan facilitar o facilitarle la situación. Por eso digo, es una pregunta muy amplia, que si a lo mejor quiero ayudar a ese niño en la casa, pues bueno, como con cualquier otro niño, tengo que darle oportunidades de aprender cosas, de hacer cosas. Tengo que comprender que hay una parte de su comportamiento que directamente no es controlada por el niño, es propia de la condición, y yo tengo que enseñarle habilidades a veces muy básicas. Entonces, por ejemplo, si es para ayudarlo en el aula, tengo que formarme mucho más, si soy maestra, si soy maestro. Tengo que entender que voy a tener que hacer adaptaciones a mi forma de enseñar, a los recursos que voy a utilizar para enseñar. En fin, creo que voy a resumir la respuesta en que estás haciendo lo que estás empezando por donde se debe empezar, que es informarse, que es realmente obtener información para comprender la condición. Muy bien, Claudia, nos preguntan también, ¿qué relación hay entre un niño con TEA y su alimentación? Bueno, en la parte de la alimentación es algo muy característico, que tengamos algún tipo de hiperselectividad, por ejemplo, parte de la inflexibilidad que tiene la condición. Nosotros trabajamos incluso de la mano, por ejemplo, de un equipo de nutrición, porque son muchos los casos que manifiestan esa inflexibilidad, digamos, dificultad para aceptar texturas, que vienen también de la parte de la integración sensorial. Y pues, aunque no es una sintomatología, que realmente digamos, un niño que tiene hiperselectividad alimenticia puede ser TEA, no. Pero sí está dentro de muchas de las manifestaciones de los síntomas, y que tenemos que trabajarlo directamente de la mano de un profesional médico del área de la nutrición, para que poco a poco, también en la parte conductual, ¿verdad?, con algún terapeuta que nos pueda ayudar a lo que tiene que ver con toda no solamente la parte de adquirir los nutrientes por alimentación, sino de la parte conductual, para que esa inflexibilidad, para que esa parte selectiva, que es característica de muchos niños con la condición, pues pueda poco a poco ir mejorando, y entonces pueda ir integrando un sinnúmero de alimentos, como yo digo, paso a paso. Lo importante es que se esté alimentando bien, aunque inicialmente se alimente con 4 o 5 cosas. Poco a poco vamos a ir integrando, o se puede ir integrando, diferentes tipos de texturas, sabores y alimentos. Así que tienen su relación, porque sí, es parte de la parte, o sea, una manifestación conductual que está a través de la alimentación en esta condición.
Muy bien. Por razones de tiempo, vamos a hacer dos preguntas más. Las voy a filtrar porque se parecen muchas. Entonces, la primera es, ¿cómo tienden a trabajar con los padres que no aceptan el diagnóstico de un hijo con TEA? Esa es la primera. Sí. Bueno, Es un contesta. trabajo. Bueno, sí, es un trabajo arduo que empieza desde el día en el que comenzamos a hacer la evaluación, porque se supone que la familia lleva al niño a un profesional que pueda valorar el desarrollo y la conducta, porque o tiene algún tipo, en el fondo tiene algún tipo de sospecha o de preocupación, aunque te digan que estoy haciendo la evaluación porque me la refiere el colegio y porque el colegio me obliga o necesita que yo haga esto. Entonces, luego de confirmado el diagnóstico, realmente el trabajo con toda la familia, no solamente con los progenitores, sino todo el entorno familiar del niño, es sumamente importante. Es un acompañamiento que pudiera incluir otro tipo de profesionales, más allá del profesional que se encarga de dar la información, de confirmar el diagnóstico, porque nosotros hacemos un trabajo de psicoeducación que tiene que ver con realmente explicar de qué se trata la condición, qué es lo que a partir de ese momento que tenemos el diagnóstico debemos hacer, como CAI, por ejemplo, nosotros como institución, pues realmente brindar ese apoyo que la familia va a necesitar, porque, como les digo, para mí es un trabajo fascinante desde el punto en el que tengo que investigar mucho y sé que voy a dar una información que a futuro ayuda mucho a la familia a entender a su hijo, a su hija, incluso a organizarse como familia, pero sé que es una información, o sea, que no es fácil, no es un diagnóstico fácil de recibir, estamos hablando de una condición de por vida y estamos hablando de algo que va a afectar diferentes aspectos del hijo o de la hija de esa pareja o de esa madre, ese padre. Entonces, como en cualquier pérdida, porque se pierde una idealización que quizás se tenía de ese hijo o esa hija, o una imagen que se tenía de ese hijo o esa hija, y pues bueno, como cualquier pérdida, sí se trabaja también como si estamos hablando de un duelo, entonces el acompañamiento con todos los familiares, incluso con algunos, es un trabajo un poco más arduo, un poco más continuo, para realmente reconocer la condición en su hijo o en su hija y pues a pasar todas las etapas y al final aceptar a tal punto de decir, no, yo estoy aquí para, ¿verdad? A partir de esta información, pues ser un aliado de mi hijo o de mi hija y pues ayudarlo, porque esto no es el fin, el diagnóstico es realmente es un comienzo hacia una vida que pues puede ser que nos vaya a cambiar mucho o del todo. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer, claro que sí, de acompañamiento, primero de psicoeducación y luego pues de acompañamiento para llegar a esa aceptación de toda la familia, porque muchas veces no son mamá y papá los más afectados, muchas veces son los hermanos o los abuelos o quizá un tío, una tía, ¿verdad? Y con ese es con el que más hay que trabajar la aceptación de la condición. Entonces sí, el acompañamiento es muy importante. Estaba muteada yo. Ok, la siguiente pregunta es un resumen de muchas que coinciden en eso. Y dice, ¿a qué edad se puede diagnosticar el autismo y cuál sería el primer paso que debemos dar una vez tengamos la sospecha? Bien, muy bien. Bueno, nosotros tenemos, ya hablando desde los instrumentos para hacer diagnóstico, una edad a partir de los 18 meses que podemos hacer la evaluación específica de autismo. Es decir, estamos hablando de 1 año y medio. Ahora, a esa edad todavía la misma prueba no nos da diagnóstico definitivo. Si aquí hay padres que han hecho evaluaciones a esa edad o cercana a los 2 años, pues
tal vez recuerden que cuando hablamos de los resultados de la evaluación, se habló de un nivel de preocupación respecto a la presencia de síntomas de la condición. Y la recomendación siempre es, pues, si el niño no ha estado expuesto a ambientes estimulantes, por ejemplo, nunca ha estado en una guardería, en contacto con otros niños, quien lo cuida es una nana o una abuela, o lo cuida mamá, pero mamá no puede dedicarle mucho tiempo porque está haciendo cosas en la casa o trabajando. Entonces, a partir de esa valoración que tiene que ver con la preocupación, se toman medidas y se dan recomendaciones. Es decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En un periodo de 6 meses más o en un periodo de 1 año, ya dándole al niño un cambio en su ambiente, un cambio en las oportunidades de interacción, un cambio en las oportunidades de comunicación, iniciando un proceso terapéutico. Por ejemplo, si yo estoy viendo que realmente está en una gran desventaja a nivel de desarrollo, pues no tengo que esperar un diagnóstico para comenzar a trabajar. Ya esa estimulación temprana puede empezar por un profesional, por una institución educativa o de cuidado de niños, o en la casa, si mamá tiene el tiempo, decir, no, yo quiero hacerlo yo con mi hijo y quiero estimularlo, díganme cómo. Porque entonces ya después de que esa oportunidad se dé al niño, entonces se reevalúa para ver si efectivamente las manifestaciones de los síntomas siguen presentes y si realmente esas irregularidades en lo que tiene que ver con la interacción social y la comunicación, entonces continúan. Para entonces sí hablar de un diagnóstico definitivo. Ustedes van a ver que a partir de, puedo recibir un niño a partir de los 18 meses para aplicarle la prueba que Laura inicialmente mencionaba, que por ejemplo se llama ADOS, y entonces indagar. ¿Y cuando hay sospecha qué hacer? Bueno, yo siempre digo, hay que confiar en la intuición, sobre todo esa intuición de mamá, que cuando está observando a su hijo, se da cuenta de que hay cosas que no están bien, hay conductas que me parecen extrañas, hay cosas que mi hijo no está haciendo, no está conectando conmigo, esa conexión hablo de mamá porque es que es un vínculo entre mamá, hijo o hija que pues se da de una manera natural porque es quien lo lleva en el vientre y crece, ¿verdad?, dentro de mamá. Y luego todo el tema que tiene que ver con la alimentación inicial, que es otro vínculo que se fortalece. Entonces, esa sospecha que pudiera llegar a tener mamá, que a veces lo habla con otra persona, que lo habla con un familiar, una amiga, que le dice, no te preocupes, mira que los niños, es verdad, puede ser algo que no sea digno de preocuparse, de alterarse, de a lo mejor llegar a unos niveles de ansiedad muy altos, pero ante la sospecha, yo siempre digo, vamos a acercarnos a un profesional. Incluso puede ser un diálogo en el que yo le pueda presentar un video si la sospecha ya es un poquito más fuerte o si realmente ya tengo aspectos en lo que digo, no, mira, lo que pasa es que me llama mucho la atención esto que está haciendo y recurrir, ayudarse mucho del médico pediatra, que es un médico que tiene la oportunidad de ver todo ese ciclo del desarrollo y entonces observar un poco más y que ese médico realmente le pueda decir, no, mira, yo voy a necesitar que, como bien tú me has dicho, que has observado cosas en tu niño, no específicamente hablar de autismo, o sea, no tener que tener esa palabra en el diálogo, pero sí la necesidad de indagar el desarrollo y entonces acudir a un profesional que pueda hacer algún tipo de observación, de evaluación, para entonces decir, no, mira, es necesario que apliquemos cierto tipo de protocolos o no, tranquilo, tranquila, vamos a brindar más oportunidades, vamos a tomar estas medidas y en un periodo X vamos entonces a reevaluar o a realmente hacer un proceso de evaluación definitivo. Pero resaltando, hasta la fecha tenemos pruebas para comenzar a observar, para comenzar a hacer procesos de evaluación a partir del 1 año y medio. Muy bien, Claudia. Te voy a comprometer, mejor dicho, aquí en público y delante de todos los que nos están viendo, a que
hagamos unos videitos cortos para compartir en nuestras redes de Instagram y Facebook, respondiendo la cantidad de preguntas que tenemos en el chat, porque lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo ahora en vivo. Pero si tú te animas, lo podemos hacer en videitos cortos de respuestas de 1 minuto y vamos poniendo todas las preguntas para que todos, bueno, ya les hago la invitación, puedan seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. Instagram, estamos como Kite Santiago, Facebook igual, Kite Santiago, así entonces pueden ver también todas las publicaciones que a diario estamos haciendo para compartir informaciones con ustedes. ¿Te parece, Claudia? Claro que sí, claro. Muy bien, pues a mí me resta recordarles, ya los que tuvieron la oportunidad de inscribirse a través de nuestro formulario de registro, ya tienen disponible en sus correos electrónicos la evaluación de esta videoconferencia. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones acerca del desarrollo de este tipo de actividades porque nos permite siempre ir creciendo. Darles a ustedes la oportunidad de que en una nueva videoconferencia puedan tener eso que les hace más cómodo este compartir. Les recuerdo, les voy a recordar que cada 15 días hasta, o en esta primera etapa de nuestro ciclo de formación psicoeducativa permanente, estamos teniendo encuentros cada 15 días. Esto quiere decir que el próximo miércoles 18 estaremos compartiendo en una nueva oportunidad, liderada también por la licenciada Claudia Cuevas Coelho, de la mano de una persona que ella, me imagino, y así debe ser, admira muchísimo y que nosotros en nuestro Centro de Atención Integral para la Discapacidad también queremos mucho. Es la fonoaudióloga Liliana Coelho, su madre, estará compartiendo su vasta experiencia en esta área y hemos decidido, pues en todo el mes de noviembre, dedicar el tema estos encuentros, mejor dicho, a el TEA, al tema del trastorno del espectro autista. Es por esta razón que este próximo miércoles 18, estas dos brillantes profesionales estarán pues haciendo una dualidad para ver cómo se vincula el tema de el tema auditivo y fonoaudiólogo, vamos a decir, con el tema del autismo. Así que la invitación le estarán recibiendo más adelante. También aquí en el chat, si ustedes no lograron pues registrarse vía nuestro formulario, aquí en el chat tienen el formulario de evaluación para que también puedan darnos un check de esta actividad. Agradecerte a ti, Claudia, por tomarte parte de tu tiempo y compartir con nosotros estas valiosas informaciones. A todos ustedes, por decir sí a este ciclo de formación psicoeducativa permanente. Está en nosotros, es nuestro compromiso mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos, en especial los que son más pequeñitos. Así que nada, les deseo un feliz resto de la noche, que puedan descansar y próximamente nos vemos, a Claudia veremos y a la licenciada, fonoaudióloga Liliana Coelho. Hasta una próxima edición de este ciclo de formación psicoeducativa permanente.